El universo en su composición misma siempre ha sido un misterio, y más allá de su composición existe algo más profundo, el origen, las causas de este y por qué esta realidad que comprendemos y entendemos existe. Porque lo que vemos, lo que sentimos y lo que pensamos referente a lo que nos rodea aún sigue siendo tema de estudio. A través de los años, a través de los siglos, grandes pensadores han tratado de dar respuesta ante esta incógnita. ¿Cómo fue el origen del universo y su explicación, su estructura, su forma? En este punto no fue sino aproximadamente a comienzos del siglo XX cuando diferentes astrónomos, científicos, físicos y de diferentes ramas en general de la ciencia descubrieron que somos más pequeños de lo que habíamos pensado anteriormente. Es curioso saber que el ser humano, en su forma más primitiva, relaciona todos los objetos o circunstancias con su ser propio, con su ser único, con todo lo que tiene que ver en nuestras explicaciones, es en base a ser un ser humano. Porque dar una explicación no es en base a ser otro ser, no, es en base a ser el hombre, el ser humano. Nuestras explicaciones tienen un sentido antropológico mismo que indica una explicación propia de nuestra especie ante las incógnitas que tenemos del universo. Siempre se ha tratado de buscar esta brecha para intensificar nuestro entendimiento y en un todo entender que poco a poco los mitos, las leyendas y las cuestiones más allá de lo real o de lo lógico de nuestra cultura occidental no existen, son falacias. Y a través de la ciencia descubrimos poco a poco que existen temas de profunda oscuridad que nos hacen parecer menos que insectos, menos que un trozo de pequeña arena, nada, nos hace parecer nada. No solamente Hubble fue uno de los primeros y el primero en masificar que el universo es más grande de lo que conocemos, sino que ya antes, en una deducción, Immanuel Kant propone ciertas cosas que tomaría Hubble, que serían los universos islas. En este video hablaremos de aquello. Edwin Hubble, un científico del siglo XX, era muy observador, era un científico que siempre colocaba las evidencias en la balanza, siempre y cuando fueran sensibles en ciertos grados. De hecho, se basa mucho en la parte empirista de Francis Bacon. Él tiene que observar algo y deducirlo con sus sentidos, en este caso bien sea con la vista en un telescopio, que fue lo que hizo. Es decir, sus impresiones, su sentido de buscar la verdad, no se basan en evidencias de un todo conocidas a priori, no, sino en lo nuevo, en lo que se pueda ver, en lo que se pueda analizar y lo que se pueda hacer una comparación para llegar a una crítica. Para aquel entonces, la relatividad de Einstein estaba siendo un tema de que hablar, y esta presunta homogeneidad en todos los aspectos parece que no calaba en algunos científicos. Hubble no le gustaba la idea de que el universo se estaba expandiendo, a pesar de que él mismo no necesitaba de prejuicios según su base filosófica. Y esto continuaría inclusive más después de su gran descubrimiento, aproximadamente en la década de los 20, principalmente dos, que el universo se expande y que somos más pequeños de lo que pensábamos. El descubrimiento de Andrómeda, más que una cuestión teórica, sino visual de evidencia, fue lo que lo impactó bastante. Estaba a muchos millones de kilómetros y sobre todo era algo tan inmenso que se entendió de que existía otra galaxia fuera de la Vía Láctea. Y allí es donde entramos a lo referente a Immanuel Kant, porque a pesar de que Immanuel Kant no sabía que entre Andrómeda y nosotros existían 2,5 millones de años luz de distancia, él intuía que existían otros tipos de galaxias, o mejor dicho, otras estructuras, otras conformaciones, otras galaxias en sí, que de alguna manera justificaban esta teoría de los universos islas, propuesta en 1755. En Historia General de la Naturaleza y la Teoría del Cielo, como ya había dicho en 1755, él habla de que las galaxias giran de una forma espiral
Y de hecho esto se mantuvo por bastante tiempo, la teoría de Immanuel Kant referente a los universos islas, hasta la llegada de Edwin Hubble. Y no solamente Edwin Hubble, ya hablaremos más adelante de Lemaitre. Inclusive él habla de estas galaxias como que si existieran los habitantes de los astros, otros habitantes de los astros, haciendo referencia a los extraterrestres, un dato curioso para la época, ¿no? Estamos hablando de 1755. No es sino hasta 1929 que descubre, gracias al infrarrojo, que las galaxias sí existen y son largas. Lemaitre en 1927 ya había publicado un trabajo teórico, era un matemático, un físico, incluso tenía algo que ver con la religión en cierto grado, puesto que él, Lemaitre, de alguna manera no popularizó su teoría, sino fue Edwin Hubble. Inclusive en el 2018 la Unión Astronómica Internacional decidió nombrar la ley de Hubble, solamente Hubble, como la ley de Hubble y Lemaitre, cosa que le da cierto reconocimiento póstumo por sus hazañas antes de Hubble. Y Lemaitre siempre estuvo de alguna manera hincado, exhaustivo en la memoria, en el pensamiento de Hubble. De hecho, muchas de las situaciones, circunstancias de su vida lo llevaron a pensar de que lo que había visto no era correlativo o no tenía ningún tipo de relevancia en cuanto a que el universo se expandía. Él aún, después de haberlo descubierto, no se sentía del todo seguro con esta teoría o esta ley máxima que se aplica, mejor dicho, esta ley máxima que se aplica al universo en sí. Hubble en 1929 dice lo siguiente: los nuevos datos que se esperan en un futuro pueden modificar el nivel al que es significativo el resultado de la presente investigación, o dado mayor peso a la solución si se confirma. Por esta razón, se cree que es prematuro discutir en detalle las consecuencias obvias de los presentes resultados. Como se puede denotar, era consciente de que su ley le faltaba algo para explicar mejor la calidad, a través de sus datos, una mejor calidad. Hubble, a pesar de esto, se nota que tomó algo de las ideas de Immanuel Kant en cuanto a los universos islas, porque sí llegan a tener algo de sentido. No existen universos islas tal como él lo propone, de manera equilibrada, de manera extendida en todo el cosmos y de forma espiral rotatoria, como él lo había puesto. A pesar de que Hubble de alguna manera no le dio mérito a Lemaitre, sin duda es uno de los grandes científicos del siglo XX y que nos abrió las puertas a un nuevo campo que, a pesar de que no se tocan temas cosmológicos en el aspecto filosófico en general, sí nos deja el campo abierto a preguntas un poco más interesantes, un poco más grandes. Se nos abre el campo de estudio de la astronomía y por lo tanto evoluciona hasta lo que conocemos hoy. Si no hubiese sido por él, sus avances y descubrimientos fueron importantes, pero las ideas de Immanuel Kant en su deducción de alguna manera dieron un grano de arena más para la cosmología moderna. Es en este punto que, si a Edwin Hubble en ese momento no entendía ni siquiera la expansión del universo y lo grande que era, nosotros, ahora en el presente, a veces nos cuesta bastante entender e incluso se nos escapa de la mente las proporciones, las longitudes que se tienen. Y esto que hasta el momento no se ha refutado, que referente al universo es infinito, se te escapa de la mente. Infinito es una palabra muy compleja y nos agobia, nos hace pequeños, nos hace de alguna manera insignificantes. Pero de allí la ciencia, con el avance, tendrá que resolver poco a poco preguntas que ya no son aquellas de que por qué llueve si son los dioses, o por qué sucede un temblor si son los dioses, sino cuál es el origen del universo, más allá de la singularidad que existía. ¿Por qué el universo existe? ¿Por qué está como está? ¿Por qué la realidad que conformamos hoy en día se basa en ciertos parámetros que, si se hubiesen cambiado un poquito, todo se hubiese ido al garete? Pero eso puede ser una respuesta conseguida en los siguientes años o siglos. Quizás tú, que me estás escuchando, puedas ser el siguiente Einstein. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video.
una pequeña reflexión sobre lo propuesto por Edwin Hubble y los universos islas de Immanuel Kant. Aquí Breyen. Un saludo. Adiós.